Buenas tardes, mi nombre es Andrea Joana Cortés y junto con mi equipo estaremos hablando sobre las reacciones de sustitución SN1 y SN2 y las reacciones de eliminación E1 y E2. Hola, mi nombre es Jennifer Anaí Beltrán Ayón y hoy estaré presentándoles las reacciones de sustitución nucleofílicas SN1. Mecanismo de las reacciones SN1. En el primer paso se romperá el enlace carbono-halógeno. Esta disociación es lenta, ya que al querer buscar la estabilidad de la molécula, se romperá el enlace para así formar un carbocatión intermediario y un grupo saliente, que en este caso el grupo saliente sería el ion bromuro. Una vez que tengamos al carbocatión, el siguiente paso es el paso rápido de la reacción, en donde el carbocatión reaccionará con el nucleófilo, que en este caso el nucleófilo viene siendo la carga negativa del oxígeno del agua. La otra molécula de agua actuará como base, donde atraerá al hidrógeno para así formar al alcohol y al ion hidronio. La cinética de la reacción. Primeramente vamos a hablar sobre la reactividad relativa de los halogénuros de alquilo, y esto aumentará dependiendo del número de sustituyentes que tenga. Entre más sustituyentes tenga la molécula, más estable será el carbocatión formado y el halógeno de alquilo. Como podemos observar en la primera imagen, se trata de una reacción SN1, donde la rapidez solamente depende de la concentración del halógeno de alquilo. Las reacciones SN1 son de cinética de primer orden. ¿Y por qué de primer orden? Porque el halogenuro de alquilo participa en el paso lento de la reacción, que el paso lento viene siendo el paso limitante de la rapidez unimolecular. El paso limitante es cuando el halogenuro de alquilo se disocia para así formar el carbocatión, mientras que el paso rápido de la reacción es cuando el carbocatión reacciona con el nucleófilo. Estereoquímica. Cuando se disocia el halógeno de alquilo, este cambia una hibridación de sp3 a sp2, cambiando su geometría tetraédrica a plana, y es ahí cuando el nucleófilo puede atacar de cualquier lado de la cara, esperándose una mezcla racémica 50-50 enantiómeros, como podemos observar en la imagen. Hola, mi nombre es Humberto Alejandro Araujo Silva y yo les voy a hablar sobre la reacción de sustitución nucleofílica biomolecular o reacción SN2. Una reacción nucleófila se lleva a cabo un cambio de un grupo, donde tenemos dos grupos, el grupo saliente y el grupo nucleófilo. Tomaremos como ejemplo la siguiente reacción en la que tenemos el yodo metil más el ion hidróxido, donde el ion hidróxido actuará como el grupo nucleófilo y el yodo del yodo metil actuará como el grupo saliente. En una reacción SN2 se llama una reacción concertada, ya que todo este proceso sucede en una sola etapa, la cual no es difícil de entender, ya que se lleva a cabo un choque entre el grupo nucleófilo con el carbono que está unido al grupo saliente, en este caso unido al yodo, donde este carbono, llamado carbocatión porque tiene carga positiva, unido al yodo, que es un halógeno en el cual tiene carga negativa. Cuando esta reacción sucede en el choque entre el grupo nucleófilo y el carbono unido al grupo saliente, se genera una ruptura entre el grupo saliente y el carbono, teniendo así como producto el grupo nucleófilo unido al carbono más el grupo saliente solo. El estado de transición de la SN2 se da de la siguiente manera, como podemos observarlo en la imagen, en la cual su velocidad de reacción es proporcional al producto de la concentración de sus reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. A esta constante de proporcionalidad se le conoce como constante cinética, y es por ello que la reacción SN2 es una reacción biomolecular, ya que la velocidad de reacción dependerá de sus reactivos, en este caso del sustrato yodo metil y del nucleófilo hidróxido. En esta reacción, los reactivos aumentan su energía hasta llegar a un punto de transición, como podemos observarlo en esta imagen. Es en este punto donde el grupo nucleófilo aún está unido por completo al carbono que está unido al grupo saliente, y a su vez el grupo saliente aún no ha roto por completo su enlace con el carbono. En la estereoquímica de esta reacción, el nucleófilo puede atacar al carbono unido al grupo saliente de dos formas distintas. En la primera, donde el nucleófilo ataca al carbono de frente, es decir, de frente al grupo saliente.
A esta aproximación se le conoce como ataque frontal y genera una retención en la configuración. En la segunda forma, el nucleófilo ataca de manera opuesta al carbono, es decir, lo ataca de manera opuesta al grupo saliente. A este ataque se le conoce como ataque dorsal y produce una inversión en la configuración. Diferencias que hay entre las reacciones SN1 y SN2. Los pasos necesarios para la realización de las reacciones en las SN1 son dos, que primeramente se rompe el enlace carbono-halógeno para así formar el carbocatión intermediario y así poder reaccionar con el nucleófilo, mientras que en las SN2 solamente es un paso. El nucleófilo reacciona directamente con el grupo saliente. Las cinéticas de las reacciones SN1 son de primer orden, ya que solamente depende de la velocidad de uno de sus componentes, que en este caso es del halogenuro de alquilo. Mientras que en las SN2 son de segundo orden, ya que la velocidad depende solamente de dos componentes, que en este caso es del grupo saliente y del nucleófilo. La reactividad relativa de las SN1 es que entre más sustituyentes tenga, más estable será el carbocatión formado, que en este caso ocuparemos un carbono terciario. Y en las SN2 es entre menos sustituyentes tenga, más fácil será para el nucleófilo romper el enlace y así unirse con el carbono. Continuando con las reacciones de eliminación, yo les estaré presentando la reacción de eliminación E1. Como su nombre lo indica, la reacción E1 es una reacción de eliminación unimolecular. Esta reacción es análoga a la reacción SN1 y al igual que ella produce carbocationes intermediarios. Este mecanismo de primer orden es un mecanismo que consta de dos etapas. La primera etapa es lenta y la segunda etapa es rápida. Y aquí podemos ver una imagen de manera general de lo que sucede en la reacción. Dando énfasis en las etapas del mecanismo, tenemos como primer paso la formación de un carbocatión intermediario en una etapa lenta, limitante de la rapidez. Y como segundo paso tenemos la pérdida de un hidrógeno positivo o protón para formar un alqueno neutro como producto. Y así como vemos en la imagen de la izquierda, y para que quede más claro, vemos como en el primer paso se forma un carbocatión a una velocidad lenta. Y vemos en el segundo paso cómo la base disocia un protón en una manera rápida y se forma un alqueno. Y a manera de ejemplo, vamos a tomar la eliminación del ácido clorhídrico del 2-cloro 2-metilpropano. Teniendo ya la molécula del 2-cloro 2-metilpropano, tenemos como primer paso la disociación espontánea del cloruro de alquilo, formando un carbocatión intermediario, que esto pasa en un paso lento, limitante de la rapidez. Y en el segundo paso, la pérdida de un protón vecino produce un alqueno neutro como producto. El par de electrones del enlace carbono-hidrógeno va a dar lugar al enlace pi del alqueno. Y así como vemos en la imagen, el producto es un alqueno porque tenemos doble enlace en la molécula. Es importante aclarar que al contrario de la reacción E2, la reacción E1 no requiere de una geometría porque el haluro y el hidrógeno se separan en dos pasos diferentes, dando como producto el producto más estable. Y como en esta reacción obtenemos como producto el producto más estable, la reacción E1 cumple con la ley de Zaitsev. Ahora yéndonos a la cinética de reacción, como en el paso limitante de la velocidad, que es el paso primero, donde se produce un carbocatión, solo participa un haluro de alquilo, la velocidad de reacción solo depende de la concentración de este. Es decir, la reacción E1 muestra una cinética de primer orden. Y esto lo podemos ver expresado con la siguiente fórmula, donde velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del sustrato.
Hola, mi nombre es Jimena Pérez y a continuación les estaré comentando acerca de la reacción de eliminación tipo E2. El mecanismo de esta reacción consiste en tratar con una base de estado fuerte a una molécula tipo alcano, que como ya bien sabemos es una molécula de enlaces sencillos. Solo que esta cuenta con la presencia del grupo saliente, que en este caso son los halógenos, y que aquí en la reacción general se muestra como X. El carbono que está unido al grupo X se le denomina carbono alfa, y a su carbono adyacente, es decir, su carbono vecino, se le llama carbono beta. Lo que sucede es que la base llega al carbono beta y empieza a eliminar un hidrógeno, es decir, arranca un protón de este carbono y al mismo tiempo al que está pasando esto, se está formando el nuevo enlace llamado pi y también el halógeno es cuando sale. Todo esto ocurre en una sola estado de transición en donde se están rompiendo los enlaces carbono-hidrógeno y carbono con el grupo saliente. El halógeno se lleva consigo su par de electrones y el hidrógeno también deja el suyo. Como ya mencioné, todo esto sucede en un instante, es decir, simultáneamente en una sola etapa. El alcohol que se produce es neutro cuando se rompen estos dos tipos de enlaces. Mezcla de productos. Generalmente, la mayoría de las veces, la eliminación genera solamente un producto, pero hay entre una o dos más posibilidades de que se formen dos o más productos. Esto depende principalmente en la ubicación en donde esté el halógeno, en qué carbono y en su ubicación. Para nombrar como producto principal, si hay una mezcla de productos, se le considera como producto principal al alqueno a que esté más sustituido. Ejemplos en donde solamente se genera un único producto tenemos al 1-bromopropano, el cual reacciona con una base fuerte que es el hidróxido de potasio, generando al propileno. También está como ejemplo al 1-bromobutano, el cual reacciona también con hidróxido de potasio, generando al 1-butano. Y ahora como ejemplo de una reacción de eliminación con mezcla de productos es el 2-bromobutano, que reacciona con el hidróxido de potasio generando dos productos. Esta vez es el 2-buteno y el 1-buteno. Esto sucede ya que el 2-buteno se forma en mayor proporción porque el carbono beta al que estaba unido con el alfa estaba más sustituido que el carbono adyacente beta del otro lado del carbono alfa. Entonces el 1-buteno se forma en menos proporción porque el carbono al que está unido está menos sustituido, por lo que el producto principal en este ejemplo sería el 2-buteno. Las reacciones E2 muestran una cinética de segundo orden y siguen la ley de la rapidez. La única etapa, como ya les había mencionado, en la que sucede, implica la reacción de una base y de un halogenuro. Como ya les había mencionado, la velocidad implica que es proporcional a la concentración de estos dos. Esto es lo que se le llama la eliminación bimolecular, porque las dos moléculas involucradas determinan la velocidad de la reacción, la cual es de segundo orden. A manera de comparación, vemos cómo en la reacción E2, la separación de los enlaces carbono-hidrógeno y carbono con el grupo saliente ocurren simultáneamente. Es decir, cuando la base abstrae el protón, al mismo tiempo el grupo saliente se separa del carbono vecino. Por eso, esta reacción sucede en un estado de transición antiperiplanar, es decir, que los cuatro átomos que reaccionan están en el mismo plano. A diferencia de la reacción E1, que ocurre primero la ruptura de enlace del carbono con el sustrato, y este sustrato se disocia para formar un carbocatión en un paso limitante de la rapidez. En el siguiente paso tenemos cómo se pierde un protón para poder formar un alqueno. La reacción E1 muestra una cinética de primer orden y no muestra un efecto isotópico, mientras que la reacción E2 tiene una cinética de segundo orden y un efecto isotópico del deuterio. Lo que tienen en común estas dos reacciones es que ambas están basadas en la regla de Zaitsev. Siempre el alqueno más sustituido es el que más predomina. Para finalizar, cabe mencionar que hay muchas similitudes entre las reacciones SN1 y SN2, de igual forma con las reacciones E1 y E2. Pero surge una problemática y esto es el carácter básico de los nucleófilos, ya que de cierta forma las reacciones de sustitución nucleofílica compiten con las reacciones de eliminación. Y hay que mencionar algunos de los ejemplos de sustituciones nucleofílicas más importantes se dan con los halógenos de alquilo y con los alcoholes.